Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos a fondo en un tema que, bueno, todos queremos conocer, pero que está lleno de matices. ¿Cómo se mide la fuerza de un terremoto? Sí, un tema fascinante. Todos hemos oído mil veces lo de la escala de Richter, pero ¿qué significa de verdad? ¿Es la única que hay? Pues no, ni mucho menos. A partir de un artículo muy detallado que hemos estado analizando, vamos a intentar desgranar esto de una vez por todas. La misión, yo diría que es doble. A ver, Primero, aclarar esa confusión eterna entre magnitud e intensidad. Y segundo, explorar por qué los sismólogos necesitan pues toda una caja de herramientas de escalas diferentes. es un objetivo clave, porque esa confusión está por todas partes. Al final, vamos a intentar responder a la pregunta de fondo. Cuando las noticias dicen terremoto de magnitud 7, ¿qué nos están contando realmente sobre la energía que se ha liberado bajo nuestros pies? Claro. La idea es pasar del número que oímos a entender la física que hay detrás de todo esto. Pues vamos a ello. Para empezar, el artículo insiste muchísimo en una distinción que parece el origen de todos los malentendidos. Sí, Magnitud no es lo mismo que intensidad. A primera vista a mí me suenan casi a sinónimos, pero por lo visto, en sismología son dos mundos aparte. completamente. Es el concepto número uno que hay que tener claro. Vale. La magnitud, digamos que es una medida de la energía total liberada en el foco del terremoto, en su origen subterráneo. Como su DNI, por así decirlo. Exacto, es su tamaño intrínseco. Y por eso un terremoto solo tiene un valor de magnitud, uno y nada más. De acuerdo, un solo número. En cambio, la intensidad, eso es otra cosa. La intensidad es una medida de cómo de fuerte se ha sentido la sacudida en un punto concreto de la superficie. Ah, Y esto, claro, varía muchísimo de un sitio a otro. a ver si lo he entendido con una analogía que se me ocurre. La magnitud sería la potencia de una bombilla. Es un dato fijo, por ejemplo. 100 vatios. Ujú. Y la intensidad sería la luz que me llega a mí, el brillo que percibo. Lógicamente no es lo mismo si estoy a 1 metro de la bombilla que si estoy a 50. Claro, cambia totalmente. La intensidad que siento es distinta en cada punto. Iría por ahí. Es una analogía perfecta. Y la podemos estirar un poco más. Venga. Imagina que entre la bombilla y tú hay una niebla muy densa. El brillo que percibirás será mucho menor. Lógico. Pero, ¿y si en vez de niebla hay un espejo que concentra la luz justo donde estás? La luz que te llegaría sería cegadora. Pues el suelo actúa exactamente igual. El suelo amplifica o reduce la sacudida. Justo. El artículo pone un ejemplo tremendo. El terremoto de Loma Prieta en 1989 en San Francisco. Me suena así. El epicentro estaba a casi 100 kilómetros de la ciudad, pero el barrio de la Marina sufrió daños terribles. ¿Por qué? Por el suelo, me imagino. Porque está construido sobre rellenos, un terreno blando, poco consolidado, que actuó como un amplificador, como ese espejo del que hablábamos, multiplicó la fuerza de las ondas. O sea que un mismo terremoto puede tener una intensidad devastadora en un sitio y apenas notarse a pocos kilómetros y el tipo de suelo es diferente. Totalmente. Vale, queda clarísimo. Una magnitud, muchas intensidades. Con esto en mente, ahora sí vamos a por el nombre que todos conocemos. La escala de Richter. La famosa. El artículo dice que en realidad llamarla así es una simplificación de lo que era la escala de magnitud local, la ML, de 1935. Exacto. Y lo que hizo Charles Richter en su momento fue revolucionario, ¿eh? Introdujo dos cosas. La primera, una escala logarítmica. ¿Qué significa eso exactamente? Pues esto es fundamental. Significa que cuando la magnitud sube un punto, por ejemplo de 5 a 6, la amplitud de la onda sísmica, vamos, el tamaño del garabato en el sismógrafo, no sube un poquito, se multiplica por 10. Un momento. Aquí es donde el artículo a mí me ha volado la cabeza. Es que es un datazo. Porque dice que esa amplitud 10 veces mayor no significa 10 veces más energía. La cifra que dan es unas 32 veces más energía liberada. ¿Es correcto? Correctísimo. Es que si es así, la diferencia entre un 6 y un 7 es abismal, no es un pasito más. Has dado en el clavo. Ese es el gran malentendido popular. La gente oye, ha subido de 6.2 a 6.3 y no le da importancia. Pero ese pequeño salto en la escala representa un aumento de energía brutal. Claro, no es lineal. Para nada. Un terremoto de magnitud 7 libera casi 1000 veces más energía que uno de magnitud 5. Es una diferencia gigantesca. 1000 veces. Y la otra clave de Richter fue que estableció un punto cero.
De forma un tanto arbitraria, dijo, magnitud 0 es un terremoto que a 100 kilómetros de distancia mueve la aguja de este sismógrafo concreto, el Bud Anderson, una milésima de milímetro. Le puso una regla al caos, básicamente. Eso es, le dio una forma de medirlo. Vale. Fue una revolución en su día, pero me choca que una escala diseñada para un tipo de sismógrafo concreto y para la geología del sur de California se convirtiera en un nombre tan universal. ¿No daba problemas al intentar usarla, por ejemplo, en otra parte del mundo? Daba muchísimos problemas, y esa es la clave del resto de nuestra conversación. La escala de Richter tenía limitaciones muy serias. Por ejemplo, Para empezar, solo funcionaba bien para terremotos cercanos, a menos de unos 600 kilómetros. Más lejos, las ondas que medía se atenuaban mucho y la medición, pues, ya no era fiable. vale, el alcance era limitado. ¿Y qué más? Porque el artículo enumera varias cosas. Pues también subestimaba los terremotos muy profundos. Y lo más importante de todo, se saturaba. Si saturaba, ¿qué quiere decir? Que a partir de magnitud 7, más o menos, la escala se quedaba corta. Imagina dos terremotos enormes. Uno dura 30 segundos y el otro 3 minutos. ¿Vale? La escala de Richter solo miraba el pico más alto de la sacudida, la amplitud máxima. Si ambos tenían un pico similar, les daba una magnitud parecida, ignorando por completo que el segundo había estado liberando energía durante muchísimo más tiempo y era, por tanto, inmensamente más grande. Es como juzgar una tormenta solo por el trueno más fuerte, sin tener en cuenta si ha durado 5 minutos o 5 horas. Exactamente. La analogía es perfecta. Y a eso se suma lo que comentabas de la geología. La corteza terrestre no es igual en todas partes. Claro. La del sur de California está muy fracturada. Pero si te vas al centro de Norteamérica, la corteza es lo que llamamos un cratón. Una masa de roca viejísima, fría, muy estable. Y ahí las ondas viajan distinto. Viajan como un tren de alta velocidad, de forma súper eficiente. La escala de Richter, sencillamente, no estaba calibrada para eso. Entendido. Entonces la escala que todos creíamos que era la definitiva resulta que tiene un montón de agujeros. Unos cuantos, sí. Me imagino que por eso los científicos no se quedaron de brazos cruzados, ¿no? De hecho, el artículo apunta que hoy en día, cuando el Servicio Geológico de EUSU informa de un terremoto, casi nunca usa la escala de Richter original, Efectivamente. aunque la prensa, por costumbre, siga llamándolo así. Así es. Se dieron cuenta de que no necesitaban una única regla, sino una caja de herramientas completa. Cada herramienta, cada escala, serviría para medir un tipo de terremoto o un aspecto diferente del mismo. Pues abramos esa caja de herramientas. Si miramos un sismograma, lo que vemos no es un solo temblor, sino que van llegando como diferentes tipos de golpes o de ondas. Eso es. Supongo que las diferentes escalas se centran en medir cada uno de esos tipos de onda. Justo. Lo primero que llega son las ondas P, de primarias. Son las más rápidas, ondas de compresión que viajan por el interior de la Tierra. Vale, las primeras en llegar. Después llegan las S, de secundarias, que también viajan por el interior, pero con un movimiento de cizalla, como el de una serpiente. Entendido. Y por último, las más lentas, pero a menudo las más dañinas en terremotos superficiales, son las ondas superficiales, que viajan por la piel del planeta, como las olas en el mar. Vale, P, S y superficiales. El artículo habla primero de las escalas de ondas de cuerpo, como la PNB, y cuenta un detalle que me parece muy curioso. El de la Guerra Fría. S. Se desarrolló en parte para distinguir terremotos de explosiones nucleares. ¿Cómo funciona eso? Es una historia fascinante de la geofísica, la verdad. Resulta que una bomba nuclear subterránea es, básicamente, una explosión que empuja hacia afuera en todas direcciones. Una esfera de energía. Eso es. Y esto es muy eficiente generando ondas P de alta frecuencia. Un terremoto, en cambio, es una falla que se desliza. Es un proceso más complejo que libera más energía en frecuencias más bajas. Ah, claro, el mecanismo es distinto. Exacto. Así que la escala MB, al centrarse en esas primeras ondas P, permitía a los analistas decir con bastante certeza esto ha sido una bomba o esto es un terremoto. Era una herramienta de vigilancia geopolítica, en toda regla. Vaya, no me lo habría imaginado. Y dentro de estas escalas, el artículo destaca otra, la MBLG, desarrollada por un sismólogo llamado Nudley para una zona muy concreta, el centro y este de Estados Unidos. Sí, Porque esa zona necesitaba su propia escala. pues por lo que hablábamos antes de la corteza, del cratón.
Nutley descubrió que un tipo específico de onda, la onda LG, viaja por esa roca antigua y estable de una forma increíblemente eficiente, casi sin perder fuerza. Es como si gritaras en una habitación vacía y con una acústica perfecta, ¿no? Tal cual. El sonido llega lejísimos. En cambio, en California, que es geológicamente más caótica, esas ondas se disipan enseguida. Y el artículo pone un ejemplo para esto. Un ejemplo brutal. Un terremoto de M6.7 en California se sintió en un área limitada, pero uno de magnitud similar en Missouri, en el centro, se sintió en casi todo el país. Alucinante. La escala de Nutley, al medir esas ondas LG, da una idea mucho más real del alcance que pueden tener los terremotos en esa región en concreto. Es increíble cómo la geología local lo cambia absolutamente todo. Vale, pasemos a las otras ondas, las superficiales. La escala que las mide es la MS. ¿Qué nos aporta esta? Pues como estas ondas superficiales suelen ser las que más energía transportan en terremotos poco profundos, medirlas es muy útil para estimar el potencial de daño. O sea, es buena para los terremotos que más notamos en las ciudades. Eso es. Es una escala muy robusta para terremotos de tamaño medio y superficiales, pero tiene los mismos problemas que la de Richter. Que se satura también. Se satura con los más gigantescos y además no funciona bien para terremotos profundos que apenas generan ondas superficiales. Parece que todas estas escalas basadas en medir la amplitud de una onda en un papel tienen un techo de cristal. Sí, llegan a un límite. Y eso nos lleva, creo, a la que el artículo presenta como el estándar de oro actual. La escala de magnitud de momento, o MW. ¿Qué es lo que le hace tan diferente? Pues lo que la hace tan especial es que da un paso atrás. En lugar de medir el efecto, el temblor en el sismógrafo, va directa a la causa, A la física del asunto. a la física pura. Intenta medir el trabajo físico total realizado por el terremoto en la falla. Suena muy abstracto eso del trabajo total. ¿Cómo se puede llegar a calcular algo así a kilómetros de profundidad? Piénsalo como si rompieras una tabla con un golpe de karate. El momento sísmico, que es la base de esta escala, no solo mide la fuerza de tu golpe, ¿Qué más mide? tiene en cuenta el tamaño total de la rotura en la madera. Cuántos centímetros se han desplazado las dos mitades y cómo de rígida era esa madera. Ah, vale. La escala MW hace lo mismo con la falla. Multiplica el área total de la falla que se ha roto por la distancia media que se ha deslizado y por la rigidez de la roca. Mide la obra completa. Exacto. Mide toda la factura del destrozo, no solo el pico de fuerza del momento. Entiendo la analogía. Y por eso esta escala no se satura, ¿no? Por eso mismo, da igual lo grande que sea la rotura, puedes seguir midiendo el área y el desplazamiento. Por eso es la única escala que puede medir con precisión los megaterremotos, como el de Chile de 1960. El famoso MU 9,5. O el de Sumatra de 2004, un MU 9.1. Con las otras escalas, a partir de cierto punto, todos los gigantes parecen del mismo tamaño. Con la MU podemos distinguirlos. Vale. La MU mide el trabajo total, la energía física liberada. Parecía que aquí terminaba la historia, que ya teníamos la medida definitiva. Parecía. Pero el artículo da una vuelta de tuerca más y nos presenta la magnitud de energía, la ME. Y lo hace con un caso práctico en Chile que es para quedarse de piedra. Este caso es increíble porque nos obliga a hacernos una pregunta más sutil. ¿Cuál? ¿Toda la energía que libera un terremoto es igual de peligrosa? La MV mide el trabajo total, sí, pero parte de esa energía se pierde en forma de calor por la fricción de las rocas o en pulverizar la propia roca de la falla. No toda la energía se convierte en sacudida. Exacto. La escala Moment intenta aislar y medir solo la energía que se irradia en forma de ondas sísmicas, que es la que viaja, llega a las ciudades y tira a los edificios. Vamos con los datos de ese ejemplo de Chile en 1997, porque son un auténtico rompecabezas. Ocurren dos terremotos grandes, casi en el mismo sitio, con pocos meses de diferencia. ¿Sí? El primero, en julio, tiene una magnitud de momento MV de 6.9. Un terremoto considerable en el papel. Pues los daños fueron mínimos, apenas se sintió. Pasó sin pena ni gloria en la práctica. Vale. Pero en octubre llega el segundo. Su magnitud de momento, la MV, es de 7.1. Muy parecida. Poquísimo. Apenas 2 décimas de diferencia. Algo que cualquiera pensaría que es insignificante. Sin embargo, los efectos fueron devastadores. Miles de casas destruidas o dañadas, cientos de heridos. Un desastre. Y la MR por sí sola no podía explicar esta diferencia brutal. Para nada.
Aquí es donde la caja de herramientas se vuelve crucial. Si miramos las otras escalas, la historia cambia por completo. A ver, Para el primer terremoto, el inofensivo, su magnitud de ondas de cuerpo MB fue 5,8 y su magnitud de energía ME fue 6,1. vale. Para el segundo, el destructivo, la MB fue de 6,8 y la ME fue de 7,5. Ahí está. Ahí está la clave. La diferencia en la escala oficial MR era de solo 0.2, Insignificante, sí. pero en la de energía, la ME, la diferencia es de 1.4 puntos. Y como hemos aprendido, eso es una cantidad de energía radiada salvajemente mayor. Precisamente, lo que nos dicen esos números es que aunque el trabajo total de ambos terremotos fue similar, el segundo fue muchísimo más eficiente a la hora de convertir ese trabajo en ondas destructivas. O sea, ¿fue un terremoto más violento? Justo. El primero fue, por así decirlo, un terremoto lento y suave, que gastó mucha energía en fricción. El segundo fue rápido y violento, y disparó casi toda su energía en forma de sacudidas. Es increíble. La ME es más compleja de calcular y no se usa de forma general, pero este ejemplo demuestra que es clave para entender el verdadero potencial destructivo de un seísmo. Es que es alucinante. Dos terremotos casi idénticos en el papel, un MV 6.9 y un 7.1, y uno es una anécdota, mientras que el otro destroza 10.000 casas. Da un poco de vértigo pensar en la cantidad de variables que se nos escapan. Totalmente. Demuestra que la naturaleza es mucho más compleja que un solo número en un titular. La verdad es que ha sido un repaso increíble. Pasamos de pensar que todo era a la escala de Richter a darnos cuenta de que los sismólogos tienen, pues eso, una caja de herramientas, y cada una sirve para una cosa. Sí, la local ML, la de ondas de cuerpo MB, la de superficie MS, la de momento MB, la de energía ME. La conclusión no es cuál es mejor, sino qué pregunta quieres responder en cada momento. Sin duda. Y este viaje desde Richter hasta la magnitud de momento refleja la propia evolución de la ciencia. ¿En qué sentido? Es pasar de medir un efecto, un garabato en un papel, a entender y calcular la causa física fundamental. El área de una falla que se rompe, la energía que irradia, es el salto de la observación empírica a la comprensión del proceso físico. Y para cerrar, me ha quedado una idea rondando la cabeza por un último apunte del artículo. Dime, Menciona de pasada las escalas de magnitud macrosísmica. Son métodos que permiten estimar la magnitud de terremotos históricos de antes de que hubiera sismógrafos. analizando documentos antiguos. Eso, analizando crónicas, cartas, registros municipales, documentos que describen dónde se sintió y con qué fuerza. Y esto me hace pensar, Ajá. si podemos reconstruir un terremoto del siglo XVI leyendo viejos papeles, ¿qué otros secretos sobre el pasado de nuestro planeta, su clima, sus volcanes, sus ecosistemas, estarán escondidos en archivos históricos esperando a que alguien los mire no como simples relatos, sino como datos científicos en bruto? Hoy nos vamos a meter en harina con una de las óperas más famosas, más queridas y, bueno, seamos sinceros, más inverosímiles de todo el repertorio. Il Trovatore de Giuseppe Verdi. Uf, desde luego. Tenemos aquí un análisis muy completo que desglosa su historia, su trama, su impacto, y la misión es intentar resolver un enigma que tiene casi 200 años. Es que es un enigma fascinante. La pregunta es, ¿cómo es posible que una ópera con una trama que un crítico describió como un melodrama grandilocuente, extravagantemente desafiante y repleto de incidentes fantásticos, Vaya tela. no solo fuera un éxito mundial inmediato, sino que siga siendo una pieza fundamental en cualquier teatro de ópera del mundo? Exacto. Es que en teoría no debería funcionar. Hay bebés cambiados, venganzas que duran décadas, veneno, ejecuciones. De todo. Hay que admitir que se necesita una suspensión de la incredulidad del tamaño de un teatro para aceptar todo esto. Yo la primera vez que leí el argumento pensé que era una parodia. Mucha gente lo piensa. Y sin embargo, funciona. Funciona a la perfección. ¿Y por qué? Pues la respuesta, como vamos a ver, está en que Verdi no compuso música para una trama. Ah,
Compuso música para las emociones en su estado más puro, más volcánico. Creó una partitura que es como un motor de alta potencia que te arrastra a través de la historia, haciendo que te creas cada segundo de ese amor obsesivo, esos celos, esa venganza. La música es la que le da la verdad a todo. Pues vamos a meternos de lleno en esa locura. Empecemos por la trama, porque es el corazón del asunto. Y es un torbellino. Un torbellino es una buena palabra. Se sostiene, digamos, sobre 3 pilares. A ver, El primero es bastante clásico, un triángulo amoroso. Tenemos al noble conde di Luna y a un trovador misterioso, Manrico, y los dos están perdidamente enamorados de la misma mujer, la bella Leonora. vale. Hasta aquí terreno conocido. Un barítono y un tenor compitiendo por una soprano. El ABC de la ópera. Correcto. Pero aquí es donde la cosa se complica con el segundo pilar, que es el verdadero motor de la historia, la gitana Azucena. Ah, Azucena. Es uno de los personajes más potentes de Verdi. Toda su vida está consumida por un único objetivo: vengar a su madre, a la que quemaron en la hoguera por orden del padre del actual conde di Luna. De acuerdo. Entonces tenemos un triángulo amoroso por un lado y una gitana vengativa por otro. Son ingredientes potentes, pero ¿cómo se conecta todo esto? Pues el pegamento es el tercer pilar, el pecado original de la historia. Se nos revela casi al principio, en el famoso raconto de Ferrando. El capitán de la guardia. Eso es. Cuenta que hace años, tras la ejecución de su madre, Azucena secuestró al hermano pequeño del conde para vengarse. Y la historia que todos conocen es que lo arrojó a la misma hoguera. Pero claro, si fuera tan simple, no tendríamos ópera. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿no? Aquí es donde la cosa se retuerce. Porque la verdad es mucho peor. Mucho más. El gran giro llega en el segundo acto. Azucena, en un momento de delirio, atormentada por los recuerdos, le confiesa a Manrico, a quien ha criado como su hijo, lo que de verdad ocurrió. Y es una confesión brutal. De las más impactantes de la ópera. Le cuenta que, ciega por el dolor y la locura mientras veía a su madre arder, en un error fatal, agarró al bebé equivocado y arrojó a su propio hijo a las llamas. Espera. O sea que Sí, el niño que salvó, el que creó como suyo. es el hermano del conde. Manrico, el trovador, el archienemigo del conde di Luna, es en realidad su hermano perdido. Exactamente. Los dos rivales que se odian a muerte, que compiten por la misma mujer y luchan en bandos opuestos de una guerra, son hermanos. Y ninguno de los dos lo sabe. ¡Qué barbaridad! Esa ironía trágica es el combustible nuclear que alimenta toda la tensión hasta el final. El público lo sabe, pero ellos no. Claro, y cada enfrentamiento es una daga en el corazón del espectador. Y de esta trama tan increíble surgen momentos musicales que son historia pura. Totalmente. Todo el mundo conoce el coro de los gitanos, el coro del yunque, o la famosísima Di che Pira de Manrico, cuando lanza ese do de pecho que es la prueba de fuego de cualquier tenor. Y no podemos olvidar la escena del Miserere en el cuarto acto. Es una genialidad. Cuéntame. Tienes en escena a Leonora, fuera de la torre donde Manrico está prisionero. Ella canta un aria bellísima, desesperada. A lo lejos se oye un coro de monjes con un canto fúnebre, el Miserere. Y desde dentro de la torre, como una voz de ultratumba, se oye a Manrico despidiéndose. 3 capas sonando a la vez. 3 capas musicales que Verdi superpone de forma magistral para crear una atmósfera de angustia y fatalidad que es casi insoportable. Es que la intensidad de ese final te deja sin aliento. Y te hace pensar en el estado mental de quien lo escribió, ¿no? ¿Cómo se llega a concebir algo tan extremo? Es una gran pregunta y nos lleva directamente al proceso de creación. Verdi se sintió atraído de inmediato por la obra de teatro original, El trovador del español García Gutiérrez. Ajá. Pero lo más revelador es dónde puso el foco desde el principio. No le interesaban tanto los amantes ¿Ah, no? como Azucena. De sus primeras cartas a su libretista, el gran Salvatore Camarano, Verdi fue muy claro. La primera, la gitana, una mujer de carácter inusual por la que quiero nombrar la ópera. Ostras, quería que la ópera se llamara Azucena. Exacto. Para él, ella era el sol oscuro alrededor del cual giraba todo lo demás. Eso lo cambia todo. Entender que el compositor veía la historia a través de los ojos de la gitana. Pero la colaboración con Camarano tuvo sus fricciones, ¿no? Hubo una tensión creativa constante, sí.
Verdi ya era un visionario que buscaba romper moldes. Le pedía a Camarano formas más libres, más fluidas. Menos predecibles. Eso es. En una carta le llegó a suplicar, si pudieras evitar empezar con un coro de apertura. Que en la ópera italiana de la época era casi una herejía. Exacto. Y Camarano, que era un poeta extraordinario, tenía una mentalidad más tradicional, más apegada a las estructuras clásicas. Y mientras Verdi libraba esta batalla artística, su vida personal era un campo de batalla mucho más crudo. Un caos absoluto. Durante la composición de Trovatore, Verdi estaba lidiando con la enfermedad y la muerte de sus padres, con los que tenía un distanciamiento legal muy amargo. Y luego estaba el tema de su pareja, ¿no? Claro, su relación con la soprano Giuseppina Strepponi, con quien vivía sin estar casado, era un escándalo mayúsculo en la Italia rural y católica de la época. Estaba siendo juzgado por sus vecinos, y ese sentimiento de ser un paria, un proscrito, seguramente resonó con el personaje de Manrico. ¿Es que el drama de su vida se destiló directamente en la partitura? Sin duda. Y por si todo eso fuera poco, el destino le tenía reservado otro golpe. ¿Aún hay más? Pues sí, un golpe terrible. En julio de 1852, en pleno proceso, Salvatore Camarano muere repentinamente. No me digas. Y lo más trágico es cómo se enteró Verdi. No fue por una carta, sino al leer una necrológica en un periódico teatral. ¡Qué horror! Se quedó con una ópera a medio terminar. Devastado y con la ópera a medias. Tuvo que actuar rápido. Contrató a un joven poeta, Leone Emanuele Bardare, para que la terminara. Un relevo de urgencia. Sí, pero Bardare se convirtió básicamente en un amanuense que escribía el dictado de Verdi. Y es en esta fase final donde, curiosamente, se expandió de forma significativa el papel de Leonora. Verdi decidió convertirla en lo que el análisis llama una ópera de dos mujeres. ¿Para que pudiera rivalizar con Azucena? Justo, quería darle a Leonora un peso dramático musical a la altura. Es fascinante. El drama de la creación fue tan intenso como el de la propia ópera. Y me pregunto, ¿cuánto de esa tensión, de esa energía caótica, se filtró en la partitura? Porque la música de Trovatore es implacable. Totalmente. La característica principal de su música es una energía propulsora imparable. El análisis la define como una sensación de movimiento continuo de la que es imposible escapar. Desde la primera nota, la música te agarra y no te suelta. Se ha dicho a menudo que, formalmente, es como un paso atrás después de la innovación de Rigoletto que compuso justo antes. Sí, es una crítica habitual, porque vuelve estructuras más predecibles como la cavatina y la cabaleta. Pero es más bien la culminación de un estilo. Es la apoteosis, la culminación del bel canto. Verdi lo llevó a su máxima expresión y luego sencillamente lo abandonó para explorar otros mundos. Y donde se ve esa maestría es en cómo define a los personajes con la música, especialmente a las dos grandes rivales femeninas. El contraste es deliberado y genial. La música de Leonora, como bien señala el análisis, se mueve en frases largas caracterizadas por una cualidad ascendente. Es etérea, noble. Sus melodías parecen querer alcanzar el cielo. Piensa en su aria Tace alla notte placida. Mientras que la música de Azucena es completamente diferente. Es lo opuesto. Es terrenal, fragmentada, obsesiva. Sus melodías evolucionan en frases cortas, basadas en la repetición de patrones rítmicos. Es el sonido del trauma, de un pensamiento que da vueltas y vueltas sin encontrar paz. El sonido de la venganza. Exacto. Verdi tenía clarísimo quién era la verdadera protagonista. Hay una anécdota fantástica sobre esto. ¿La de la soprano que se quejaba? Esa misma. Se quejaba de que el papel de Leonora no era lo suficientemente importante y Verdi le respondió sin rodeos. A ver, ¿qué le dijo? Le dijo, es un papel principal, el principal, más fino y más dramático y más original que el otro. Si yo fuera una primadonna, siempre preferiría cantar el papel de la gitana en Il Trovatore. Vaya, no deja lugar a dudas. Ninguna. Con una historia así y una música tan potente, me imagino que la noche del estreno fue un éxito rotundo. Un cataclismo, un auténtico blockbuster del siglo XIX. ¿En serio? Las fuentes describen su estreno en Roma en 1853 como el inicio de una marcha victoriosa por el mundo operístico. El Tíber se desbordó esa noche y la gente decía que era por las lágrimas derramadas en el teatro. Qué bueno. Y las cifras son mareantes. 229 producciones en todo el mundo en los 3 años posteriores. Solo en Nápoles se representó 190 veces en ese periodo. Era un fenómeno global.
como un gran éxito de Marvel hoy en día. Tal cual. Incluso tuvo que hacer una versión para el exigente público de París. Ah, sí, Le Trouvère. Eso es. Y para cumplir con las reglas de la gran ópera francesa, tuvo que añadir un ballet, algo que él detestaba. Pero lo hizo con su genialidad habitual. En lugar de componer una música genérica, tejió en ella temas del coro de los gitanos, integrándolo todo. Su impacto cultural ha sido gigantesco. La exigencia vocal de la obra dio lugar a esa famosa frase, atribuida al gran tenor Enrico Caruso. Que todo lo que se necesita para una representación exitosa de Il Trovatore son los 4 mejores cantantes del mundo. Y no es una exageración, ¿eh? Para nada. Los 4 papeles principales, Manrico, Leonora, Azucena y el Conde, son de una dificultad extrema. Requieren voces excepcionales y un temperamento dramático arrollador. Y ha traspasado los muros del teatro. En el cine, por ejemplo, ha tenido una vida muy curiosa. Desde la escena caótica y absolutamente hilarante de Una noche en la ópera de los hermanos Marx, Donde destrozan una representación. hasta su uso profundamente dramático y político en la película Senso de Luchino Visconti. Esa escena es icónica. Durante una representación en la Céniche de Venecia, el grito de Manrico en Dique y Apira se convierte en la señal para que los patriotas italianos lancen panfletos contra los ocupantes austriacos. La ópera como símbolo de la lucha por la libertad de Italia. Exacto, del Risorgimiento. Es una obra que sigue resonando, pero cuando parece que ya hemos analizado todas sus capas, el material nos revela un último dato, una pieza del puzzle que lo cambia todo. Sí. Y es que, detrás de toda esta ficción de bebés cambiados, hay un trozo de historia real. Así es, y es un detalle que le da una profundidad insospechada a todo el melodrama. La trama, aunque los personajes son ficticios, se sitúa en el contexto de una guerra civil muy real. ¿Una guerra civil? Una guerra civil que tuvo lugar en el Reino de Aragón a principios del siglo XV. En España, ¿sí? Una cruenta lucha por la sucesión al trono tras la muerte sin descendencia del rey Martín I. Se formaron 2 bandos. ¿Y los personajes de la ópera reflejan esas facciones? Con exactitud. El conde di Luna pertenece al bando realista, el de las tropas castellanas que apoyaban a Fernando de Antequera, que fue quien finalmente ganó la guerra. Y Manrico, claro, está en el otro bando. Manrico lucha en el bando perdedor, el de los nobles catalanes que apoyaban al conde Jaime II de Urgel. Esto es importantísimo. Mucho. Porque de repente la historia de Manrico tiene mucho más sentido. No es solo un trovador misterioso. Exacto. De pronto entendemos por qué es un proscrito, porque sus fuerzas siempre están en inferioridad numérica y pierden constantemente. No es mala suerte, es que está en el lado perdedor de la historia. O sea que lo que parece un melodrama de fantasía está anclado en la amarga realidad de una guerra perdida. Ese es el genio oculto de la obra. Verdi y su libretista escribieron una tragedia política disfrazada de romance gótico. Es la capa que el 99% del público nunca ve, pero que lo sostiene todo. Es increíble. Así que resumiendo, tenemos una ópera que triunfa no a pesar de su trama inverosímil, sino gracias a ella. Porque esa trama desatada le permite a Verdi crear una de sus partituras más enérgicas y memorables. Y todo ello gestado en un momento de caos y dolor personal para el compositor. Es el ejemplo perfecto del poder de la música para hacer creíbles las emociones humanas más extremas. Nos demuestra que no importa lo loca que sea la historia si la emoción que transmite es auténtica. Desde luego. Para terminar, hay un último apunte en el material que nos deja con un pensamiento final que me parece asombroso. A ver. Se menciona que, mientras Verdi estaba en París dando los últimos retoques a Il Trovatore, fue a ver una representación de la obra de teatro La Dama de las Camelias. Y según parece, esa misma noche empezó a concebir la música de su siguiente ópera. La Traviata. Exacto. Y esto plantea una pregunta fascinante sobre el genio creativo, ¿no? ¿Cómo es posible que una mente esté en el mismo instante perfeccionando el melodrama grandioso de formas casi barrocas de Trovatore? Y a la vez, concibiendo el realismo psicológico, el drama íntimo y la ambientación contemporánea de Traviata. Es como si estuviera con un pie en el pasado, llevando un estilo a su culminación, y con el otro, en el futuro, abriendo una puerta a un mundo completamente nuevo. Estaba Verdi en esa encrucijada, cerrando brillantemente un capítulo de la historia de la ópera, mientras, en secreto, ya estaba escribiendo el siguiente. Es una ventana alucinante a la mente de un artista en la cima absoluta de su poder.
A menudo medimos la historia en años, siglos o milenios. Son escalas que, bueno, más o menos podemos controlar. Pero ¿y si tiramos todo eso por la ventana y usamos una unidad de medida cósmica? Si midiéramos el tiempo no en años terrestres, sino en la única vuelta que da nuestro Sol alrededor del centro de la galaxia. Pues esa idea no es ninguna fantasía, ¿eh? Es una unidad de medida real que usan los astrónomos y geólogos. Se conoce formalmente como año galáctico o a veces año cósmico. Y es exactamente eso, el tiempo que tarda nuestro sistema solar en completar una órbita entera a la Vía Láctea. Exacto, pues ese es el reto que nos planteamos hoy. Vamos a usar este reloj cósmico, esta escala de tiempo tan brutal, para recontextualizarlo todo, desde el Big Bang hasta el futuro más remoto del universo, basándonos en un compendio de fuentes fascinante que hemos analizado. A ver si es verdad que esta perspectiva nos cambia la forma de ver las cosas. Vale, empecemos por lo básico, para que todo el mundo esté en la misma página. Un año galáctico es una vuelta del Sol al centro de la Vía Láctea, como el año de la Tierra alrededor del Sol, pero a lo bestia. Y cuando decimos a lo bestia, las cifras son mareantes. Un solo año galáctico equivale aproximadamente a 225 millones de años terrestres. Para que nos hagamos una idea, la era de los dinosaurios entera, desde que aparecen hasta que se extinguen, duró más o menos un año galáctico. Y claro, para dar esa vuelta gigantesca, no vamos precisamente despacio. El sistema solar se mueve a una velocidad media de... 230 kilómetros por segundo. Exacto, que eso si lo pasas ahora son unos 828.000 kilómetros por hora. Es una cifra que sinceramente es imposible de imaginar. Una auténtica barbaridad. Totalmente. Pero uno de los artículos que manejamos nos da una analogía fantástica para intentar aterrizarla. Un objeto que se moviera a esa velocidad podría dar la vuelta completa al ecuador de la Tierra en solo 2 minutos y 54 segundos. Piensa en ello. De Madrid a Madrid, pasando por Sídney, Los Ángeles y Pekín en menos de 3 minutos. ¡Qué locura! Y aún así, para dar un poco más de contexto, esta velocidad es solo una 1300ava parte de la velocidad de la luz. O sea que, aunque para nosotros sea una salvajada, en la escala del universo somos más bien un crucero de recreo. Vale, entiendo la escala, es una pasada. Pero, te soy sincero, no es complicarnos la vida. Si ya tenemos los millones de años, que es una unidad que todo el mundo entiende más o menos, ¿qué ganamos realmente al introducir este año galáctico? No es solo para que suene más grandilocuente. Es una pregunta buenísima, porque parece que solo añadimos un paso. Pero lo fascinante aquí es que es la escala perfecta. Es un punto intermedio genial. Si hablas en miles de millones de años, el Big Bang fue hace 13,7 mil millones y la Tierra se formó hace 4,5. Son números tan grandes que los eventos intermedios se pierden, se apelotonan. Claro. Y si usas millones de años, acabas con cifras inmanejables, como 13.725 millones de años, que no dicen nada. El año galáctico te da una escala de 1 a 61. De repente puedes colocar los eventos en una línea temporal comprensible, como si fueran los meses de un año. Vale, te compro el argumento. Es una herramienta para no perderse en la inmensidad, para poner orden. Pues entonces, usémosla. Vamos a poner a prueba este reloj. Llévanos al principio de todo. Perfecto. Pues el viaje empieza, como no podía ser de otra manera, con el universo mismo. El Big Bang ocurrió hace aproximadamente 61 años galácticos. Es decir, el universo tiene 61 vueltas de nuestro Sol, de antigüedad, aunque el Sol aún no existiera. Y muy poco después, hace unos 60 años galácticos, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, empezó a formarse. Y uno de los detalles que más me ha gustado de las fuentes es que nuestra galaxia no nació tranquilita en un rincón. Hace 49 años galácticos, cuando era mucho más pequeña, se hipotetiza que chocó y se fusionó con otra galaxia a la que los astrónomos han apodado Kraken. O sea que nuestra Vía Láctea es el resultado de canibalismo cósmico. Totalmente. Las galaxias crecen así, devorándose unas a otras. Pero todo esto ocurrió en un universo muy, muy primigenio. Para encontrar nuestro hogar, tenemos que dar un salto enorme en el tiempo. Aquí es donde la cosa se pone personal. El Sol y la Tierra no aparecieron hasta hace 20 años galácticos, lo que significa que durante los primeros 41 años galácticos de historia del universo, 2/3 de su existencia, nuestro rincón del cosmos simplemente no existía. Somos unos recién llegados.
Y una vez que la Tierra se formó, los acontecimientos se precipitaron, siempre hablando en esta escala, claro. Fíjate en la secuencia. Hace unos 17 o 18 años galácticos, el planeta se enfría lo suficiente para que se formen los océanos. Y casi de inmediato, hace 17 años galácticos, los estudios sitúan el origen de la vida. Y solo un año galáctico después, hace 16, ya teníamos procariotas pululando por todas partes. Espera, ¿me estás diciendo que en apenas un año galáctico, 225 millones de años, pasamos de un planeta estéril con océanos a tenerlo lleno de vida? Es que eso es rapidísimo a escala cósmica. Parece que la vida no es un milagro súper improbable, sino casi una consecuencia inevitable en cuanto un planeta se enfría un poco y tiene agua. Es una idea que me explota la cabeza. Exacto. Y esos procariotas, que para entendernos son las formas de vida más básicas, células muy simples como las bacterias, dominaron el planeta durante un tiempo increíblemente largo. Es que claro, pensamos en evolución y nos vienen a la cabeza monos y dinosaurios, pero la verdadera historia de la vida en la Tierra es una de microbios. Sin duda. Y uno de los eventos más transformadores de la historia del planeta fue provocado por ellos. Hace 11 años galácticos ocurrió la gran oxidación. Básicamente, unos microbios inventaron la fotosíntesis y empezaron a liberar oxígeno como si no hubiera un mañana. Fue literalmente el primer evento de contaminación a escala planetaria y cambió la atmósfera para siempre. Envenenando a muchas formas de vida, pero abriendo la puerta a otras. La puerta a nosotros, en última instancia. Y el siguiente gran paso, según los artículos, llega poco después. Hace 10 años galácticos surgen los eucariotas. Y esto sí que es un salto de gigante. Gigantesco. Los eucariotas son células mucho más complejas, con un núcleo definido que protege el ADN. Son la base de absolutamente todo lo que vemos a simple vista. Las plantas, los animales, los hongos, nosotros. Pero fíjate en la paciencia del cosmos. Desde que aparece la vida hasta que se vuelve compleja, pasan 7 años galácticos. Y aún tuvimos que esperar otros 3 años galácticos, hasta hace 7, para que aparecieran los primeros organismos multicelulares. 10 años galácticos de dominio absoluto de los seres unicelulares. Es una locura. Y a partir de aquí parece que la cosa se acelera. Sí, una vez que tienes la multicelularidad y sobre todo la reproducción sexual, que según las fuentes aparece hace 5 años galácticos y permite mezclar genes y acelerar la adaptación. El ritmo cambia. Hace 4 años galácticos, las primeras plantas conquistan la tierra firme. Vale, y llegamos a un momento que a todo el mundo le suena. Hace 2 años galácticos ocurre la famosa explosión cámbrica. De repente la vida se vuelve loca y aparece una diversidad de animales increíble. Y un dato que me ha fascinado. En esa misma época, hace también 2 años galácticos, aparece la primera estructura cerebral reconocible en unos gusanos. Nuestro cerebro tiene un tatarabuelo de hace 2 vueltas a la galaxia. Es un hito fundamental. Pero, como decíamos, la evolución no es una línea recta hacia arriba. El cosmos da y el cosmos quita. Esta nueva y exuberante vida tuvo que enfrentarse a cataclismos terribles. Hace justo un año galáctico, la Tierra sufrió la extinción masiva del Pérmico-Triásico, la más bestia de todas. Se la conoce como la Gran Mortandad, Uf. porque barrió más del 90% de las especies marinas. Y la más famosa, la del meteorito que se llevó por delante a los dinosaurios, es muchísimo más reciente. La extinción del Cretácico Paleogéneo ocurrió hace solo 0,3 años galácticos. Es que es prácticamente ayer. Si los dinosaurios que dominaron el planeta durante una eternidad son así de recientes, nosotros debemos ser el último suspiro. ¿Dónde aparecemos en este reloj? Aquí es donde la escala te da un baño de realidad. Según todos los datos, los humanos anatómicamente modernos, nuestra especie, surgimos apenas 0,001 años galácticos. 0,001. Una milésima parte de una vuelta. Esos son unos 230.000 años terrestres. Es nada. Es que esto lo cambia todo. Toda la historia de la humanidad, desde que empezamos a pintar en cuevas hasta los viajes espaciales, pasando por los imperios, las filosofías, las guerras mundiales, todo eso cabe en una fracción minúscula, casi invisible, de un único año galáctico. En este gran reloj cósmico no somos ni un segundo, somos una vibración. Te pone en tu sitio, pero a lo bestia. Es un baño de humildad cósmica total. Esta perspectiva del pasado te deja sin palabras. Pero, si le damos la vuelta al reloj, ¿qué nos dice esta escala sobre el futuro?
porque supongo que las órbitas no se detienen. Desde luego que no. Y las proyecciones son tan fascinantes como el pasado. Empecemos por un futuro relativamente cercano. Dentro de unos 0,15 años galácticos, esos son unos 34 millones de años, se cumplirá el tiempo medio estadístico entre impactos de asteroides del tamaño del que extinguió a los dinosaurios. Ojo, No significa que vaya a pasar, pero es un recordatorio de que esos eventos son parte de un ciclo. un poco más adelante en el tiempo, dentro de un año galáctico completo, la propia cara de nuestro planeta será irreconocible. Los geólogos predicen que los continentes, que no paran de moverse, volverán a fusionarse en un único supercontinente. Los artículos mencionan nombres como Amasia, Novo Pangea o Pangea Próxima. Y si miramos hacia el cielo nocturno, también habrá cambios. Dentro de 2 o 3 años galácticos, la Luna se habrá alejado tanto de la Tierra, por efecto de las mareas, que su disco ya no podrá cubrir por completo al Sol. Se acabarán los eclipses solares totales para siempre. Qué imagen tan poética y triste a la vez. Perder uno de los espectáculos más bonitos del sistema solar. Pero bueno, parece que para entonces tendremos problemas mayores. Bastante mayores. Si saltamos a un futuro de 4 años galácticos, los modelos predicen algo drástico. Los niveles de CO2 en la atmósfera caerán tanto, por procesos geológicos, que la fotosíntesis de tipo C4 dejará de ser viable. ¿Y la fotosíntesis C4 es? Es una versión súper eficiente de la fotosíntesis que usan plantas como el maíz, la caña de azúcar o muchas hierbas de la sabana, adaptadas para sobrevivir con poco CO2 y mucho calor. Irónicamente, esa supereficiencia será su perdición cuando el CO2 baje demasiado. Y con ella se irá a la base de muchísimos ecosistemas, lo que probablemente desencadenará la extinción de toda la vida multicelular. El fin de la vida compleja en la Tierra. Y supongo que el planeta seguirá deteriorándose. Sí. Dentro de 15 años galácticos, las proyecciones indican que las condiciones en la superficie de la Tierra serán comparables a las que tiene Venus hoy. Un auténtico infierno. La ventana para la vida en nuestro planeta, en esta escala, es sorprendentemente corta. O sea que la historia de la vida terrestre tiene fecha de caducidad. Pero la historia del cosmos sigue. Ampliemos la vista. Y tanto que sigue. Dentro de 22 años galácticos, en nuestro vecindario cósmico empezará el mayor espectáculo imaginable. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, y nuestra vecina gigante, Andrómeda, comenzarán a colisionar. No será un choque violento de estrellas, sino una danza gravitacional majestuosa, que durará miles de millones de años. Una danza que culminará, según las fuentes, dentro de 30 años galácticos. Para entonces, la fusión será total, y las dos galaxias espirales se habrán fundido en una única y colosal galaxia elíptica. Y ya tiene nombre. Sí, los astrónomos la llaman Milcomeda o Mildrómeda. Milcomeda. Me encanta que los astrónomos, mientras calculan el destino del universo, se tomen un momento para inventar nombres de superhéroes galácticos. Pero en serio, ¿cómo se vería el cielo nocturno desde la Tierra en esa época, suponiendo que hubiera alguien para verlo? Sería un espectáculo inimaginable. Durante millones de años, Andrómeda iría creciendo en el cielo hasta ocupar una porción enorme, con regiones de formación estelar brillando por todas partes. El cielo nocturno sería una obra de arte en constante cambio. Alucinante. Pero el universo a gran escala tiene un plan aún más extraño para nosotros. Sí, a muy largo plazo nos enfrentamos a la soledad. Dentro de 500 años galácticos, la propia expansión acelerada del universo habrá alejado tanto a todas las galaxias que no pertenezcan a nuestro cúmulo local que desaparecerán más allá del horizonte cósmico. Se alejarán más rápido que la luz. Exacto, volviéndose indetectables para siempre. El universo se volverá un lugar mucho más vacío y solitario para nuestra Milcomeda. Exacto. Y el proceso de fusión local terminará por completarse. Dentro de unos 2000 años galácticos, todas las galaxias de nuestro grupo local, que hoy son unas 50, se habrán fusionado en una única y gigantesca galaxia. Ese será el único universo observable desde dentro. Un universo isla en una oscuridad infinita. ¡Qué perspectiva! Es abrumador. Al final, adoptar este punto de vista del año galáctico te sacude por completo. La historia de la humanidad, de nuestras civilizaciones, ni siquiera es un parpadeo. Es una fracción infinitesimal de una fracción de segundo en este reloj. Toda la historia de la vida en la Tierra es solo un capítulo breve en la historia de una sola vuelta de nuestra galaxia. Exactamente.
Y el valor de este ejercicio no es solo jugar con números para sentirnos pequeños. Lo realmente potente es cómo te obliga a ver las conexiones entre escalas de tiempo que normalmente parecen separadas: la cósmica, la geológica y la biológica. Todo está ligado. Este instante, nuestra conversación, es el resultado de una cadena de eventos que se extiende a lo largo de 61 años galácticos. Y, para terminar, me quedo con un dato de los artículos que me ha dejado pensando. Para reconstruir el pasado de nuestra galaxia y entender estos movimientos, los astrónomos determinaron las trayectorias de más de 14.000 estrellas. Fue un trabajo que les llevó más de 1.000 noches de observación a lo largo de 15 años terrestres. Y esto me lleva a una última pregunta para reflexionar. Si 15 años de observación humana pueden desvelarnos la historia de miles de estrellas a lo largo de eones, ¿qué otras historias cósmicas, aún más profundas y extrañas, se esconden en la salvaje cantidad de datos que estamos recopilando ahora mismo, esperando a que alguien, en el futuro, sepa hacerles las preguntas correctas?